Hay dos versiones de Kylian Mbappé. Está el Mbappé de la liga, el que puede tener noches irregulares, el que puede ser criticado por su rendimiento en el club, el que a veces desaparece de los partidos durante 20 minutos y genera debates sobre si es el mejor del mundo o simplemente uno más de los grandes. Ese Mbappé existe, tiene dudas como cualquier jugador, tiene noches donde no aparece. Y luego está el Mbappé de la Copa del Mundo. Ese es completamente diferente, ese no tiene apagones, ese no desaparece. Ese convierte cada torneo en su escenario personal, en el lugar donde las estadísticas se vuelven historia y donde los rivales simplemente no tienen respuesta. Francia ganó su primer partido de este mundial. Mbappé marcó 2 goles, 14 goles en Copas del Mundo en total, a 2 de convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo. A 2 de superar un récord que durante décadas pareció imposible de alcanzar y todavía tiene 6 partidos posibles por delante para conseguirlo. El Mundial 2026 tiene un serio problema con Mbappé y el récord más grande que queda en el fútbol moderno está más cerca que nunca de caer. Quédate hasta el final porque te voy a contar la historia completa de Mbappé en las Copas del Mundo. Porque el torneo lo transforma en un jugador diferente al que ves en la liga y porque el debut contra Senegal fue una advertencia para todo el torneo. Y al cierre te dejo el dato sobre lo que está a punto de pasar que puede convertir este verano en el más histórico de la carrera de un jugador que todavía tiene 27 años. Pero primero hay que hablar de 2022 porque la historia de Mbappé con las Copas del Mundo tiene una herida en el centro que lo explica todo. Qatar 2022. Francia llegó como la defensora del título y como una de las grandes favoritas. Mbappé llegaba en el mejor momento de su carrera hasta ese momento, recién consagrado como uno de los mejores del mundo, con la memoria de la victoria de 2018 todavía fresca, y cumplió. 8 goles en el torneo, el bota de oro del mundial, actuaciones que en cualquier otro contexto habrían sido las del jugador del torneo sin discusión. Y entonces llegó la final. Argentina, Messi y uno de los partidos más extraordinarios que ha visto la historia de este deporte. Francia perdía 2-0 en el minuto 80. El partido estaba muerto. El título parecía imposible. Y entonces, Mbappé, solo, en 4 minutos, convirtió 2 goles para igualar el partido y llevarlo a la prórroga. Un penalti que convirtió con una calma que no le correspondía a alguien en esa situación. Y un remate de volea en el segundo palo que es posiblemente el gol más difícil que se ha marcado en una final de Copa del Mundo en décadas. En la prórroga, Mbappé marcó el tercer gol francés, un hat-trick en una final del Mundial, lo que ningún jugador había logrado desde Geoff Hurst en 1966. El torneo más grande del mundo, el partido más importante del torneo, y Mbappé marcó 3. Francia perdió en los penales. Messi levantó la copa. Detente un segundo en lo que eso significa. Mbappé marcó 3 goles en una final del Mundial. 3 en la final. Hizo todo lo que se le puede pedir a un jugador en el partido más importante del fútbol. Y no fue suficiente. La copa se la llevó otro. La historia que le correspondía a él la escribió Messi esa noche. Y Mbappé tuvo que mirarlo desde el campo. Esa es la injusticia más grande que existe en la carrera de un jugador que todavía tiene 27 años. El jugador que más goles marcó en Qatar 2022. El que más goles marcó en la final. El único que convirtió un hat-trick en un partido por el título del mundo desde 1966. Y volvió a casa con el bota de oro bajo el brazo pero sin la copa. Con el Silver Ball del torneo pero sin el trofeo que importa. 8 goles. Un hat-trick en la final más dramática que se recuerda. Y nada que levantar. Esa herida, esa deuda específica que el fútbol le dejó a Mbappé en Lusail es exactamente la que lo convierte en el jugador más peligroso de este torneo. Porque hay una diferencia enorme entre un jugador que quiere ganar un mundial y un jugador que ya estuvo a 90 minutos de hacerlo, que lo tuvo en la mano, que hizo todo bien y que aún así se le escapó. Ese segundo jugador juega diferente, compite diferente, aparece en los momentos diferentes y ese segundo jugador es exactamente el que llegó a este mundial. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a vivir cada partido de este Mundial 2026. Con el análisis que no encuentras en otro lado. Y no te vayas, que lo que viene ahora explica por qué 2026 es el torneo donde todo puede cambiar.
Seguimos. Para entender por qué el Mbappé de los mundiales es diferente, hay que empezar por el principio. Por 2018. Por el momento en que el mundo entendió que estaba mirando algo que no había visto antes. En Rusia 2018, Mbappé tenía 19 años. Llegó al torneo como una promesa enorme, pero todavía sin la confirmación en un escenario de esa magnitud. Y en el partido de octavos contra Argentina, contra Messi, se presentó ante el planeta entero de una manera que nadie olvidó. Una carrera a 37 kilómetros por hora que atravesó la defensa argentina de lado a lado, dejando a todos los defensores mirándolo desde atrás sin capacidad de reaccionar, y que le ganó un penalti a Francia. Fue la primera vez que el mundo entero vio lo que Mbappé podía hacer cuando tenía espacio delante. Y después, un doblete que cerró el partido y mandó a Argentina a casa. Esa noche, en ese partido, el mundo entendió que Mbappé no era una promesa más. Era una realidad que llegaba para quedarse. En esa misma edición, en la final contra Croacia, marcó el cuarto gol de Francia con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra. Se convirtió en el primer adolescente en marcar en una final de Copa del Mundo desde Pelé en 1958. Campeón del mundo a los 19 años. Mejor jugador joven del torneo. 4 goles. Y entonces vino Qatar, con esos 8 goles, ese hat-trick en la final, y ese resultado que todavía duele. Ahora es 2026. El capitán de Francia llega al torneo con 27 años, en el pico absoluto de sus condiciones, con la revancha de una derrota que no debería haber pasado ardiendo como combustible. Y en el debut contra Senegal, en el MetLife Stadium de Nueva York, los 2 primeros goles llegaron con una naturalidad que solo tienen los jugadores que llevan meses esperando este momento. El primero llegó con la firma de la sociedad que más miedo da a cualquier defensa de este torneo. Michael Olise recibió el balón, levantó la cabeza y encontró una carrera de Mbappé con un pase al espacio que atravesó la defensa de Senegal como si no existiera. Mbappé la recibió, controló y definió con esa frialdad que ya no sorprende pero que sigue siendo imposible de defender. 1-0. Y el segundo gol fue la versión más brutal de Mbappé. Francia ya dominaba el partido. Senegal buscaba el descuento. El partido estaba abierto. Mbappé recibió el balón lejos del área, sin preparación, sin el ángulo óptimo. Y sacó un disparo que entró en la escuadra con una potencia y una precisión que el portero simplemente no pudo hacer nada para evitar. Uno de los goles más espectaculares del torneo hasta ahora, marcado en el minuto final como si el partido lo exigiera. 2-0. Después Barcola hizo el tercero y Senegal descontó en los últimos segundos. Francia ganó 3-1 en un partido que, en la segunda mitad, mostró exactamente lo que este equipo puede hacer cuando todos sus jugadores funcionan al mismo tiempo. Y aquí está la clave de por qué la sociedad con Olise convierte a Mbappé en algo todavía más peligroso de lo que ya era por sí solo. Michael Olise tuvo una temporada con el Bayern Múnich que solo se puede describir con números. 27 goles, 26 asistencias, 53 participaciones directas en goles en toda la temporada. Esos son números de jugador del año en cualquier liga del mundo. En cualquier temporada de los últimos 10 años, igualando las cifras que históricamente solo han alcanzado los jugadores que ganan el Balón de Oro. Y Olise llega a este mundial replicando exactamente esa forma. 2 asistencias en el debut contra Senegal. La primera, la de Mbappé, fue de la categoría de los pases que se guardan en la memoria. Vio la carrera antes de que Mbappé la empezara. Calculó el peso exacto que necesitaba el balón y lo colocó en el espacio único donde solo Mbappé podía llegar. Ese tipo de precisión, ese nivel de lectura del juego es exactamente lo que le faltaba al Mbappé de los últimos años para tener al creativo perfecto a su lado. Mbappé hace carreras que casi nadie en el mundo puede hacer con ese timing. Olise ve y ejecuta pases que casi nadie en el mundo puede ver y ejecutar. Cuando ambas cosas coinciden en el mismo partido, el resultado es lo que vimos contra Senegal. Y la pregunta no es si puede volver a pasar. La pregunta es ¿con qué frecuencia? Pero aquí vale la pena detenerse en algo que muy pocos análisis mencionan, y que es probablemente lo más importante de todo lo que están haciendo Francia y Argentina en este torneo. No es el talento individual, es la comunicación sin ego. Cuando Mbappé marcó el primer gol contra Senegal, lo primero que hizo fue ir a buscar a Olise para decirle que ese gol era suyo. No fue un gesto vacío para la cámara. Fue el reconocimiento de algo concreto.
que el asistente creó el gol antes de que él lo rematara. En equipos donde el ego predomina, eso no pasa. El delantero toma el crédito, el creativo queda en segundo plano, y con el tiempo esa dinámica envenena al grupo. En esta Francia, no. Mbappé y Olise se comunican, se buscan. Ninguno envidia el protagonismo del otro porque ambos entienden que el resultado colectivo es lo único que... Y ese mismo patrón, exactamente ese, es lo que hace peligrosa a la Argentina de Scaloni. De Paul no aparece en las estadísticas de gol. Corre, recupera, crea espacios invisibles para que Messi elija sus momentos. Mac Allister controla el ritmo sin necesitar el reconocimiento de ser el más visible. Julián Álvarez marca sin necesitar ser la primera opción del ataque. Es un equipo donde nadie le quita el pase al compañero para quedarse con el gol. Nadie frena una jugada para buscar su propio lucimiento. Y eso, en un torneo de eliminación directa donde un partido puede definirse en una sola secuencia de 3 pases. Es exactamente la diferencia entre los equipos que ganan mundiales y los que quedan eliminados por talento desperdiciado. Los equipos que carecen de esa comunicación se reconocen fácilmente. Tienen estrellas que buscan el balón cuando no es el momento. Que no hacen el movimiento sin balón porque no confían en que el compañero los va a ver. Que priorizan el propio gol sobre la asistencia que abre el partido. En este torneo ya hemos visto selecciones con más talento individual que el resultado que tienen. El talento solo no alcanza. La comunicación entre las piezas es lo que convierte un equipo de estrellas en un equipo campeón. Y en este momento, Francia y Argentina son los 2 equipos que mejor demuestran esa verdad. Y ahora está el récord. El número que convierte cada partido de Francia en este torneo en una cita con la historia. 14 goles en Copas del Mundo. 2 más que Gerd Müller, que tenía 12 antes de que Mbappé lo alcanzara en este debut. 1 menos que Ronaldo Nazario, con 15. Y 2 menos que Miroslav Klose, el récord absoluto, con 16. Esos 16 goles de Klose se marcaron entre 2002 y 2014, en 4 mundiales distintos, a lo largo de 12 años. Mbappé los está acercando en su tercer torneo, con 27 años. Con 6 partidos posibles por delante si Francia llega hasta la final del 19 de julio. 2 goles. 2 goles que en cualquiera de esos 6 partidos pueden caer. 2 goles que con Olise al lado, con Dembélé disponible, con una Francia que ganó su debut 3-1 y que llega con toda la energía de un equipo que no quiere dejar pasar esta oportunidad. No son un objetivo lejano, son el objetivo más probable de todo el torneo para un jugador que ya lleva 2 en el primero. Ese es el contexto que hace que mirar a Francia en este mundial sea ver algo que no se repite.